Un bebé demasiado silencioso en su cochecito despertó sospechas de inmediato. La llegada del perro policía K9 convirtió una simple comprobación en un sombrío descubrimiento que nadie podría haber imaginado y que, como se reveló aquel día, cambiaría para siempre la vida de todos los implicados. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El frío viento de otoño cortaba la mañana mientras João Silva se ajustaba la chaqueta del uniforme, intentando protegerse de la brisa que anunciaba el cercano invierno. Sus pesadas botas aplastaban las hojas anaranjadas que cubrían los senderos del parque Riverside, produciendo un crujido rítmico que acompañaba su ronda matutina. A su lado, Apolo se mantenía alerta, el pastor belga moviéndose con la elegancia y precisión que solo poseen los perros policía entrenados. «Terminemos esta vuelta y volvamos al coche, amigo», murmuró el agente, pasando la mano por el denso pelaje del animal. Fue entonces cuando Apolo se detuvo en seco. Sus orejas se irguieron, su cuerpo entero tenso como la cuerda de un violín a punto de romperse. Un gruñido sordo, casi imperceptible, vibró en su garganta. João siguió la mirada del perro y divisó, a la sombra de un árbol retorcido, un cochecito de bebé empujado por una mujer de complexión atlética. El instinto policial de João le encendió una alarma. La mujer caminaba demasiado rápido para alguien que paseaba con un bebé. Sus ojos saltaban de un lado a otro, escaneando el parque con un nerviosismo apenas disimulado. Pero lo que realmente inquietó a la gente fue el silencio. No había llantos, ni balbuceos, ni esos sonidos aleatorios que los bebés suelen hacer. El cochecito avanzaba en completo silencio. «¡Apolo! ¡Atento!», ordenó en voz baja, y el perro respondió de inmediato, posicionándose para una posible intervención. João comenzó a acercarse con pasos calculados, manteniendo una distancia que no alarmara a la mujer, pero que permitiera una intervención rápida si fuera necesario. «Buenos días, señora», la llamó con voz firme pero controlada. María Oliveira, como descubriría más tarde, se giró con un sobresalto. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El agente vio puro pánico en sus ojos, un miedo visceral que trascendía el nerviosismo común de quien es abordado por un agente de la ley. «¿Puedo echar un vistazo a su bebé?», preguntó João, avanzando ya con más determinación. Fue suficiente. La mujer soltó el cochecito bruscamente, casi dejándolo volcar en el sendero de piedras, y echó a correr hacia la salida del parque. Apolo ladró una vez, listo para perseguirla, pero João lo detuvo con una orden rápida. «¡Quieto, Apolo! ¡Primero el bebé!». El cochecito se balanceaba peligrosamente en el sendero inclinado. João corrió, sintiendo el corazón martilleándole en el pecho, mientras un silencio sofocante emanaba de aquel pequeño vehículo que ahora representaba un misterio aterrador. Lo que encontraría allí cambiaría para siempre su carrera y su vida. João Silva corrió hacia el cochecito abandonado, sintiendo el corazón martillearle contra las costillas. Cuando se inclinó sobre el pequeño vehículo, lo que vio le revolvió el estómago. Un bebé de aspecto frágil yacía inmóvil entre las mantas, con los ojos entreabiertos que apenas reaccionaban a la luz de la mañana. La piel del niño estaba fría al tacto y su respiración era tan débil que el agente tuvo que acercar el rostro para asegurarse de que todavía había vida allí. «Dios mío», murmuró, mientras examinaba cuidadosamente el cochecito en busca de cualquier información. No había documentos, ninguna pulsera de identificación del hospital, ni siquiera una etiqueta de ropa con un nombre. El niño era completamente anónimo, como si hubiera aparecido de la nada en aquella mañana de otoño. Apolo, siempre atento, olfateaba inquieto alrededor del cochecito, dando varias vueltas y emitiendo pequeños gemidos de preocupación. El pastor belga parecía tan perturbado como su compañero humano, sintiendo que algo muy grave estaba ocurriendo. «Tranquilo, pequeño, todo va a estar bien», susurró João,
aunque no estaba seguro de si sus palabras iban dirigidas al bebé o a sí mismo. Con movimientos cuidadosos, se quitó la chaqueta y envolvió al niño, intentando transferirle el calor de su cuerpo a aquel ser tan vulnerable. La gruesa tela parecía engullir al bebé, evidenciando aún más su fragilidad. Mientras esperaba la ambulancia que había solicitado por radio, el agente meció suavemente al niño, observando cada mínima reacción. Los diminutos dedos se movieron ligeramente, aferrándose a la tela de la chaqueta, como si aquel fuera su primer gesto de confianza. ¿Quién te haría esto?, preguntó João en voz baja, sintiendo una mezcla de rabia y compasión crecer en su interior. En sus años de patrulla en el parque Riverside, ya había atendido diversos casos difíciles, pero algo en aquella situación le tocaba más hondo, como si fuera solo la superficie de algo mucho más oscuro. Apolo se sentó junto a su compañero, manteniendo los ojos fijos en el cochecito, como si montara guardia. El perro, entrenado para detectar desde drogas hasta personas desaparecidas, parecía presentir que aquella incidencia no era un simple caso de abandono. Mientras las sirenas comenzaban a sonar a lo lejos, João supo que aquella mañana, que había comenzado como tantas otras en su rutina, marcaba ahora el inicio de algo mucho mayor. Lo que parecía ser solo un día más de trabajo se estaba transformando en el punto de partida de una investigación que cambiaría su vida para siempre. La comisaría bullía con la noticia. João Silva apenas había cruzado la entrada cuando fue rodeado por colegas curiosos, todos queriendo detalles sobre el bebé encontrado en el parque. El murmullo cesó cuando el capitán Carlos Santos emergió de su despacho, con el semblante cargado de preocupación e impaciencia. «Quiero respuestas, Silva. No explicaciones vagas», exigió el capitán, haciéndole un gesto a João para que lo siguiera a la sala de reuniones. «Tenemos a un niño abandonado y necesitamos identificar a los responsables de inmediato». João explicó la situación mientras observaba cómo el rostro de su superior se endurecía. El agente sabía, por instinto, que aquello no era un simple caso de abandono. Había algo calculado en la forma en que la mujer había huido, algo frío en la manera en que había dejado el cochecito atrás. «El bebé está ahora en el hospital municipal», informó João. «El equipo médico dijo que está deshidratado, pero estable. Ya han sido avisados los asistentes sociales». El capitán se pasó la mano por el rostro, cansado. «Ninguna identificación, ninguna pista sobre quién es ese niño». «Nada, señor. Ni una etiqueta en la ropa, ni una marca de nacimiento distintiva». Mientras tanto, en la sala de evidencias, Apolo se mostraba inquieto. El pastor belga daba vueltas alrededor del cochecito incautado, olfateando insistentemente, con las orejas erguidas en máxima alerta. El comportamiento del perro no pasó desapercibido para João, que interrumpió su informe para observar a su compañero. De repente, Apolo emitió un ladrido agudo, diferente a su señal habitual. Arañaba la base del cochecito con determinación, mirando a João como si implorara su atención. «Permiso para verificar lo que Apolo ha encontrado, señor», pidió João, moviéndose ya hacia el perro. Arrodillándose junto al cochecito, el agente examinó cuidadosamente la estructura. Sus dedos expertos descubrieron una pequeña abertura casi imperceptible en la base, revelando un doble fondo. Dentro, doblado con precisión, había un papel desgastado. «Es un mapa», murmuró João, mientras el capitán se acercaba para ver. El documento revelaba rutas meticulosamente trazadas, conectando ciudades del interior, gasolineras aisladas y paradas en carreteras secundarias. Había fechas anotadas en los márgenes, símbolos extraños y códigos numéricos que no tenían sentido inmediato. «Esto no es obra de una madre desesperada», concluyó João, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «Estamos ante algo organizado, capitán. Algo sistemático». Carlos Santos observó el mapa en silencio, la gravedad de la situación pesando sobre sus hombros.
Quiero un equipo dedicado a esto. Ahora. Apolo se mantenía alerta, como si comprendiera que acababa de desvelar solo la primera capa de un misterio mucho más profundo. João Silva desdobló el mapa con cuidado, sintiendo el papel gastado entre sus dedos. No había puntos turísticos, restaurantes ni miradores. En su lugar, líneas discontinuas conectaban pequeños pueblos del interior, gasolineras aisladas y paradas en carreteras secundarias, lejos de los radares de las autoridades. Cada punto tenía un código numérico y una fecha, formando un siniestro calendario de movimientos. Esto no es la ruta de una madre desesperada, murmuró el agente, mientras Apolo observaba atentamente, como si también comprendiera la gravedad del descubrimiento. El capitán Santos se acercó, frunciendo el ceño al examinar el documento. Parece una red de distribución, comentó el superior, pasando el dedo por una de las rutas. Mira cómo los puntos forman un corredor entre estados. João sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. María Oliveira no era solo una mujer que había abandonado a un bebé. Era una pieza en un rompecabezas mucho más grande, un engranaje reemplazable en una máquina bien engrasada que operaba en las sombras. El silencio de Maya en el cochecito no era una coincidencia, sino parte de un método calculado para transportar niños sin llamar la atención. Tenemos que verificar cada uno de estos puntos, dijo el agente, marcando las coordenadas en su móvil, y cruzarlos con los registros de desapariciones infantiles de los últimos meses. La revelación cayó como una bomba en la comisaría. Lo que parecía un caso aislado de abandono ahora revelaba los contornos de una operación sistemática. El bebé encontrado en el parque Riverside era solo la punta de un iceberg cuya base permanecía oculta bajo la fría superficie de la rutina policial. Voy a solicitar refuerzos y autorización para una investigación interestatal, declaró Santos, marcando ya el número de sus superiores. João observó el mapa de nuevo, notando cómo algunos puntos estaban marcados con asteriscos rojos. ¿Serían lugares de entrega? ¿Puntos de intercambio? Su mente de policía comenzaba a dibujar escenarios, cada uno más perturbador que el anterior. Apolo ladró suavemente, como si quisiera recordar a su compañero humano que estaban juntos en esa misión. El agente acarició la cabeza del pastor belga, encontrando consuelo en la lealtad del animal. Si había niños en peligro en esa red, los encontrarían. Vamos a seguir el primer punto del mapa, decidió João, señalando una marca cerca de la frontera del estado. Algo me dice que el tiempo corre en nuestra contra. La patrulla encontró a María Oliveira en la estación central de autobuses mientras intentaba subir a un vehículo con destino al interior. Su mirada nerviosa y la prisa con la que compraba el billete llamaron la atención de los agentes. Cuando la abordaron, la mujer se quedó helada, como si supiera que aquel momento era inevitable. Su cuerpo atlético, que antes demostraba agilidad al huir del parque, ahora parecía rígido, atrapado por el peso de la culpa. En el interrogatorio, João Silva observó el comportamiento de la mujer con atención. María mantenía los ojos fijos en el suelo, negándose a decir nada sobre el bebé abandonado. Su silencio era casi tan perturbador como el silencio del niño en el cochecito. El capitán Santos presionaba para obtener respuestas inmediatas, pero el agente sabía que necesitaba un enfoque diferente. Está en shock, explicó Lucía Costa, a quien habían llamado para ayudar en el interrogatorio. La asistente social reconoció las señales de trauma y miedo que emanaban de María. João decidió cambiar de estrategia. Pidió que le trajeran su smartphone y le mostró una foto reciente de la bebé, ahora bajo cuidados en el hospital municipal. La pequeña estaba envuelta en mantas blancas, con finos tubos conectados a su frágil cuerpo, pero sus ojos estaban abiertos, vivos. Al ver la imagen, algo cambió en el rostro de María. Un temblor recorrió sus facciones y sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas. Fue como si una grieta se abriera en la muralla de silencio que había construido. Se llama Maya.
murmuró finalmente, con la voz entrecortada. Aquellas 3 sencillas palabras lo cambiaron todo. El bebé dejaba de ser solo un caso más, un número en un expediente policial. Maya. Un nombre, una identidad, una historia. Joao sintió una opresión en el pecho. Después de horas de tensión, aquel pequeño avance traía esperanza. La niña no era solo una víctima anónima. Era Maya, una persona con derecho a un futuro. ¿Por qué la abandonaste?, preguntó él con voz más suave. María cerró los ojos, como si luchara contra algo en su interior. Respondió de forma casi inaudible. El policía y la asistente social intercambiaron una mirada. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué sabía María sobre la red que Apolo había olfateado? Las preguntas se multiplicaban, pero una certeza se iba formando. El nombre de Maya era solo el comienzo de una revelación mucho mayor. Maya. El nombre resonó en la sala de interrogatorios mientras João Silva observaba a María Oliveira, que ahora parecía más pequeña y frágil que la mujer atlética que había huido en el parque. Aquel simple nombre despertó algo en el agente. No era solo una niña abandonada, sino alguien con una identidad propia que intentaban borrar. ¿Quién más está involucrado en esto?, preguntó João, manteniendo la voz firme a pesar de la rabia creciente. María solo bajó la mirada, sus dedos temblando sobre la mesa de metal. El agente se dio cuenta de que ella era solo una pieza reemplazable en un juego mucho más grande. Mientras tanto, en el hospital municipal, el equipo social liderado por Lucía Costa intentaba consolar a la pequeña Maya, que aún no reaccionaba como un niño normal de su edad. Apolo, inquieto como siempre cuando sentía que había más por descubrir, olfateaba el bolso incautado de María. El pastor belga emitió un ladrido característico que João conocía bien. Había encontrado algo. Dentro de un compartimento oculto del bolso, el perro localizó un recibo amarillento, doblado varias veces. Posada Cedro Antiguo, leyó João en voz alta, mostrándole el papel al capitán Santos, que fruncía el ceño con desconfianza. Eso podría no significar nada, respondió el superior, siempre reacio a seguir pistas no convencionales. Pero el instinto de João gritaba lo contrario. Volvió a su mesa y accedió al Sistema Nacional de Incidencias. Tras 20 minutos de búsqueda intensa, lo encontró. 3 meses antes, un niño había desaparecido en un estado vecino. El informe mencionaba que la familia se había alojado en la misma posada días antes de la desaparición. No es una coincidencia, musitó el oficial, sintiendo cómo Apolo apoyaba el hocico en su mano, como si quisiera confirmar su sospecha. João tomó el teléfono y llamó a Pedro Costa. A pesar de la tensión que existía entre ellos, el agente federal tenía acceso a bases de datos que podrían revelar más conexiones. Necesitamos todo sobre la posada Cedro Antiguo. Propietarios, empleados, huéspedes frecuentes. Solicitó, ignorando la vacilación burocrática al otro lado de la línea. Cuando colgó, João clavó la vista en el mapa encontrado en el carrito de Maya. La posada no estaba marcada allí, pero se encontraba a menos de 10 kilómetros de uno de los puntos señalados. Las piezas comenzaban a encajar. No se trataba de un simple caso de abandono, sino de una red organizada que convertía a los niños en mercancía. Nos enfrentamos a algo mucho más grande de lo que imaginábamos, le dijo João a Apolo, que mantenía sus ojos atentos fijos en su compañero humano. La telaraña se expandía, y cada hilo revelado mostraba cuán profunda y oscura era aquella operación. El oficial sabía que Maya era solo el comienzo de una investigación que lo cambiaría todo. El capitán Carlos Santos se rascó la barba canosa mientras analizaba el mapa encontrado en el carrito. Tras horas de discusión, finalmente había cedido a la insistencia de João Silva,
autorizando la formación de un grupo de trabajo especial. No quiero ver tu nombre en los periódicos antes de que tengamos certezas, le advirtió su superior, entregándole la documentación oficial. La llegada del agente federal, Pedro Costa, trajo consigo tantos recursos como tensión al equipo. Alto, de postura rígida y mirada calculadora, el agente parecía sopesar cada palabra antes de pronunciarla. Debemos seguir el protocolo al pie de la letra. Nada de intuiciones ni corazonadas, declaró en la primera reunión, mientras Joao ponía los ojos en blanco. Mientras Pedro organizaba hojas de cálculo e informes preliminares, Joao y Apolo ya estaban en el terreno. La relación entre los dos investigadores se deterioraba con cada encuentro. No puedes simplemente salir corriendo detrás de cada punto de este mapa sin un plan estructurado, criticaba Pedro, ajustándose su impecable corbata. Y tú no puedes resolver esto desde una oficina, replicaba Joao, acariciando la cabeza de Apolo. El pastor belga, siempre alerta, parecía comprender la creciente tensión entre los humanos. A la mañana siguiente, siguiendo una de las coordenadas del mapa, la pareja llegó a una gasolinera aislada en la carretera estatal. El establecimiento, rodeado de vegetación alta, se encontraba a kilómetros de cualquier zona residencial. El lugar perfecto para intercambios discretos. Apolo olfateaba inquieto entre los surtidores de combustible y la pequeña tienda de conveniencia. De repente, el perro salió disparado hacia la parte trasera del edificio, ladrando insistentemente junto a un contenedor de basura metálico. Joao corrió tras su compañero y lo encontró frente a un biberón desechado. «Tranquilo, chico», susurró el oficial, poniéndose unos guantes antes de examinar el objeto. Era idéntico al que acompañaba a Maya en el hospital. Misma forma, mismo fabricante, misma tapa de color. Un escalofrío recorrió su espalda cuando notó marcas de pintalabios en la tetina de silicona. El empleado de la gasolinera, un hombre de mediana edad con profundas ojeras, negó haber visto a ningún bebé. «Aquí solo paran camioneros y viajeros», afirmó, evitando el contacto visual. Mientras tanto, Apolo continuaba su búsqueda y descubría una pequeña manta infantil escondida entre unos arbustos. La tela aún conservaba el olor a talco y leche. Joao fotografió todo y se lo envió a Pedro, quien, por primera vez, demostró una genuina preocupación. «Estamos tratando con una red organizada», admitió el agente por teléfono. «He encontrado registros similares en 3 estados diferentes». El descubrimiento confirmaba lo que Joao temía. No se enfrentaban a un caso aislado. La gasolinera era solo un punto en una compleja red de transporte de niños que se extendía por todo el país. Maya no era la única víctima. Era solo una entre decenas, quizás cientos. Mientras regresaban al coche patrulla, Apolo se mantuvo vigilante, como si supiera que la verdadera caza no había hecho más que empezar. El mapa incautado a Maria Oliveira se convirtió en el oscuro guión que guiaba a Joao Silva y su equipo. Cada coordenada marcada revelaba un nuevo capítulo de aquella pesadilla. El oficial conducía con Apolo sentado en el asiento del copiloto, el hocico del pastor belga alerta a cada cambio en el aire. En las 3 primeras ubicaciones, solo encontraron vestigios: un oso de peluche olvidado bajo una cama improvisada, calcetines diminutos colgados en un tendedero improvisado, y lo más perturbador, pequeñas huellas de manos en la tierra húmeda, como si alguien muy joven hubiera intentado aferrarse al suelo durante un traslado forzoso. «Estuvieron aquí hace poco», murmuró Joao, mientras Apolo olfateaba insistentemente una manta infantil abandonada. El perro estaba inquieto, como si pudiera sentir el miedo impregnado en cada objeto. En la 4ª parada, una caravana oxidada cerca de una carretera secundaria, Apolo comenzó a ladrar frenéticamente. El capitán Santos, que seguía la operación a distancia por radio, autorizó la entrada inmediata. Joao no esperó refuerzos. Lo que encontraron dentro del vehículo abandonado les heló la sangre. 3 niños, ninguno mayor de 4 años,
estaban sentados sobre colchonetas en el suelo, mirando hacia la puerta con expresiones vacías. No lloraron, no gritaron, no mostraron reacción alguna cuando los agentes entraron. Aquel silencio era más aterrador que cualquier grito. ¡Dios mío!, susurró Lucia Costa, la trabajadora social que se había unido al equipo de rescate. Han sido condicionados para no hacer ruido. Juan se acercó lentamente, agachándose para quedar a la altura de los niños. Fue entonces cuando lo notó. Cada uno llevaba en la muñeca una pulsera de plástico con números impresos. No había nombres, solo códigos. 22, 31, 17. Leyó en voz baja, sintiendo un nudo en la garganta. Apolo, normalmente enérgico en las operaciones, se aproximó con una cautela inusual, como si entendiera la fragilidad de aquel momento. Una de las niñas extendió la mano para tocar el pelaje del animal, la primera señal de vida en sus ojos opacos. Es un esquema logístico completo, concluyó Pedro Costa, examinando unos documentos encontrados en un cajón. Rutas, horarios, códigos. Tratan a estos niños como mercancía en tránsito. Lucia envolvió a los niños en mantas limpias traídas por el equipo de apoyo. Vamos a necesitar un seguimiento psicológico intensivo, comentó, observando cómo ninguno de ellos reaccionaba al consuelo ofrecido. Wow fotografió cada detalle del lugar mientras los niños eran trasladados a la ambulancia. Las pulseras numeradas se conservaron como prueba, pero se juró a sí mismo que muy pronto aquellos números serían reemplazados por nombres verdaderos y sonrisas reales. En la sala de interrogatorios, Ana Souza mantenía la vista fija en la mesa de metal, sus dedos tamborileando nerviosamente. João Silva observaba a través del cristal, tratando de descifrar el rompecabezas humano que tenía delante. No era el perfil que esperaba de alguien involucrado en algo tan siniestro. Parecía más una persona común arrastrada a la oscuridad. Nunca he visto a quien entrega los bebés. Solo recibo la orden, confesó Ana finalmente, su voz casi un susurro. Llega un mensaje al móvil con el lugar y la hora. Yo aparezco, recibo al niño y sigo hasta el siguiente punto. Nunca pregunto nada. El oficial entró en la sala y se sentó frente a ella. Apolo, siempre alerta, permaneció cerca de la puerta, como si pudiera olfatear la verdad más allá de las palabras. ¿Quién envía esos mensajes?, preguntó João, manteniendo la voz tranquila a pesar de la rabia que sentía por dentro. Números diferentes cada vez. Desechables. Ana tragó saliva. Si fallas una vez, no te vuelven a llamar. Si haces demasiadas preguntas, desapareces. El miedo en sus ojos era genuino. El tipo de terror que no se puede fingir. João se dio cuenta de que estaba ante alguien que solo conocía su pequeña parte en el engranaje. Ana era prescindible, reemplazable, exactamente como las otras personas detenidas en diferentes puntos de la operación. ¿Cuánto te pagan?, cuestionó, observando su lenguaje corporal. 1000 por entrega, siempre en efectivo. Ana levantó la mirada por primera vez. Empecé porque necesitaba el dinero para las medicinas de mi madre. Después se hizo imposible salir. El capitán Santos entró en la sala, trayendo fotos de los niños rescatados. Cuando las imágenes se esparcieron sobre la mesa, Ana desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a los rostros de aquellos a quienes había ayudado a transportar como mercancía. João sintió el peso de la revelación. Estaban ante una operación meticulosamente organizada, donde cada participante conocía solo su papel inmediato. Era como una colmena siniestra, donde ninguna obrera veía jamás a la reina. ¿Sabes a dónde van al final?, preguntó, anticipando ya la respuesta. No sé nada más allá de lo que me ordenan hacer, respondió Ana, las lágrimas rompiendo finalmente su fachada. Pero una vez oí a alguien mencionar a compradores internacionales. Al salir de la sala, João se encontró con Pedro Costa en el pasillo, revisando sus notas.
Ella es solo otra pieza desechable, comentó el oficial, pasando la mano por el pelaje de Apolo. Cada eslabón funciona de forma aislada, en la oscuridad. Por eso nunca logramos atrapar a quien realmente dirige esto. El agente federal asintió, por primera vez de acuerdo con la evaluación de Juan. Necesitamos encontrar el punto de conexión, murmuró Pedro. Alguien que sepa más que solo su parte. El tiempo corría como agua entre los dedos. La llegada del invierno traía consigo vientos cortantes que transformaban cada operación de rescate en una carrera contrarreloj. João Silva aparcó el vehículo patrulla cerca de un almacén abandonado, uno de los puntos marcados en el mapa incautado. Apolo saltó del coche, su hocico ya en acción, olfateando el aire gélido con determinación. Dentro del escondite, el olor a leche agria impregnaba el ambiente. Biberones vacíos esparcidos por el suelo de hormigón contaban historias silenciosas de niños que habían pasado por allí. El oficial sintió que se le revolvía el estómago cuando Apolo ladró, señalando una manta sucia arrojada en un rincón. No había nadie, pero el persistente olor a bebé, mezclado con el abandono, despertó en João recuerdos que luchaba por mantener enterrados. Blaze habría encontrado lo mismo, murmuró para sí mismo, mientras el pecho se le oprimía con el recuerdo de su antiguo compañero canino. Habían pasado 3 años desde que perdió a Blaze durante una persecución que terminó en tragedia. El pastor alemán le había salvado la vida, pero pagó con la suya propia. Aquella herida nunca había cicatrizado por completo. Apolo se acercó, apoyando el hocico en la mano de Juan, como si percibiera la nube oscura de recuerdos que se cernía sobre su compañero humano. El simple gesto devolvió al oficial al presente. Aquel dolor, antes paralizante, ahora se transformaba en combustible. Cada niño rescatado era una promesa silenciosa que le hacía a Blaze, una forma de honrar su sacrificio. Continuemos, chico, dijo João, acariciando las orejas atentas del pastor belga. Aún tenemos mucho trabajo por delante. El capitán Santos había cuestionado la obsesión de Juan con el caso, sugiriendo que quizás se estaba involucrando demasiado emocionalmente. Pero, ¿cómo explicar que era precisamente esa conexión la que lo mantenía en pie? ¿Cómo hacerle entender a Pedro Costa que la frialdad burocrática jamás salvaría a aquellos niños? En las noches más frías, cuando la investigación parecía estancarse, era Apolo quien mantenía a João anclado a la realidad. El perro dormía a los pies de su cama, siempre alerta, siempre presente. Juntos, enfrentaban no solo el frío cortante de las madrugadas de vigilancia, sino también el hielo que parecía envolver las almas de las pequeñas víctimas de aquel perverso entramado. Mientras cerraba el almacén vacío, João notó pequeñas huellas en el suelo polvoriento. Recientes. Alguien había estado allí hacía pocas horas. Miró a Apolo, que ya estaba en posición, listo para seguir el rastro. Nos estamos acercando, susurró, sintiendo que la adrenalina reemplazaba al cansancio. Esta vez, no perderemos a nadie. En el refugio improvisado, Lucia Costa observaba a los niños con mirada atenta. Había algo en su silencio que hablaba más alto que cualquier grito. La trabajadora social, con 10 años de experiencia en casos difíciles, nunca había visto un trauma tan profundo en víctimas tan jóvenes. Maya, ahora con color en las mejillas y un poco más de peso, seguía sin emitir sonidos. Sus ojos seguían cada movimiento de los adultos con desconfianza. Cuando alguien se acercaba demasiado, se encogía como un pequeño animal acorralado. Los otros niños presentaban comportamientos similares. Miradas vacías que parecían atravesar las paredes, temblores involuntarios cuando alguien levantaba la voz, negativa a dormir con la luz apagada. Están en un estado de hipervigilancia constante, le explicó Lucia a João Silva durante su visita semanal. Sus cuerpos todavía creen que están en peligro. El oficial observó cómo Apolo, siempre tan enérgico, se acercaba a los niños con una delicadeza sorprendente.
El pastor belga parecía entender instintivamente la fragilidad de aquellos pequeños seres. Una de las niñas mayores, que no permitía el contacto de ningún adulto, dejó que el perro se tumbara a su lado. Para Lucia, aquel momento representaba un avance significativo. Cada sonrisa, cada noche sin pesadillas, es una victoria, comentó la trabajadora social, anotando el progreso en su tableta. Lucas ha conseguido sostener un lápiz hoy sin temblar. Es el primer objeto que manipula voluntariamente desde que llegó. La conversación fue interrumpida por el sonido del móvil de João. Era el capitán Santos, con noticias preocupantes. El vídeo del último rescate se había filtrado a la prensa. Las imágenes mostraban a niños asustados siendo sacados de un compartimento secreto en un vehículo, mientras Apolo ladraba para mantener a raya a los sospechosos. «Estamos en la portada de todos los portales de noticias», informó su superior, visiblemente tenso. «La presión es insoportable. Los políticos quieren resultados inmediatos, y la prensa no se mueve de la puerta del cuartel». João sintió un nudo en el estómago. La exposición mediática podría alertar a los cabecillas de la red. Años de investigación meticulosa corrían peligro por una filtración. Además, la privacidad de los niños estaba comprometida, justo cuando más necesitaban protección. «Necesitamos redoblar la seguridad del refugio», le dijo a Lucía. «A partir de ahora, ninguna información sobre la ubicación o la identidad de los niños puede circular». La trabajadora social asintió, preocupada por el impacto que la exposición podría tener en su tratamiento. El frágil equilibrio entre la necesidad de investigar y la protección de las víctimas estaba amenazado. Mientras la sociedad clamaba por justicia, las verdaderas víctimas necesitaban, por encima de todo, silencio y tiempo para cicatrizar sus heridas invisibles. La cabaña marcada en el mapa se encontraba oculta entre densos pinos, a casi 2 horas de carretera de la ciudad. João Silva condujo en silencio, mientras Apolo descansaba en el asiento trasero del vehículo policial. El cielo oscurecía rápidamente cuando finalmente llegaron al lugar. «Atento, compañero», susurró el policía, acariciando brevemente la cabeza del pastor belga antes de bajar del coche. La estructura de madera estaba en un estado precario, con ventanas cubiertas por tablas clavadas y una puerta que chirriaba al menor contacto. João le hizo una seña a Apolo para que avanzara primero, siguiendo el protocolo que habían perfeccionado en tantas operaciones. El perro olfateó el aire y se dirigió con determinación hacia un rincón oscuro de la cabaña. Bajo una manta sucia y rota, acurrucada como un pequeño animal asustado, había una niña que João calculó que tendría unos 6 años. Sus ojos, grandes y atemorizados, observaban cada movimiento del policía. A diferencia de los bebés rescatados anteriormente, esta niña estaba consciente, aterrorizada y claramente traumatizada. «Ya pasó. Todo está bien», dijo João con suavidad, manteniendo la distancia para no asustarla más. «Me llamo João, y este es Apolo. Hemos venido a ayudarte». La niña no respondió. Solo apretó contra su pecho un pequeño oso de peluche desgastado. En su delgada muñeca, la familiar pulsera numerada. 43. Transición. El término era nuevo y le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Apolo se acercó lentamente y se tumbó cerca de la niña, como si comprendiera la fragilidad del momento. Para sorpresa de João, la niña extendió una mano temblorosa y tocó el pelaje del animal. Mientras esperaban al equipo de apoyo, João encontró unos documentos escondidos bajo las tablas del suelo. Registros de niños que databan de 5 años atrás, con códigos similares a los que habían ido descubriendo. También había fotografías de diferentes niños, todos con la mirada vacía, todos numerados. Cuando Lucía Costa llegó con el equipo social, la gravedad de la situación se hizo evidente. La trabajadora social examinó los documentos con una expresión sombría. «João, esto no es una operación reciente. Estamos lidiando con algo que ha existido durante años.
quizás décadas, murmuró mientras hojeaba los archivos. Y ahora se están expandiendo, buscando niños mayores, capaces de hablar y recordar. El capitán Santos, conectado por teléfono, ordenó reforzar la seguridad para todos los rescatados. Pedro Costa, el agente federal, parecía por fin comprender la magnitud del caso. Observando a la niña mientras era conducida con delicadeza al vehículo de asistencia social, João sintió el peso del descubrimiento. No era solo una red de tráfico de bebés, era un sistema organizado que evolucionaba, se adaptaba y expandía su alcance hacia nuevas víctimas. La operación era más grande, más antigua y más peligrosa de lo que nadie había imaginado. La operación se montó a toda prisa, pero con precisión militar. João Silva se posicionó estratégicamente en el límite del estado, mientras Apolo permanecía alerta a su lado, con la vista fija en la carretera desierta. El capitán Santos coordinaba por radio, manteniendo el contacto con las patrullas ocultas entre la vegetación. La información obtenida del mapa incautado indicaba que un transporte pasaría por allí aquella madrugada. Cuando los faros del camión aparecieron en la curva, João sintió que el corazón se le aceleraba. El vehículo redujo la velocidad al acercarse a una gasolinera abandonada. Exactamente como estaba previsto. Era el momento de la intercepción. Las patrullas bloquearon la carretera y, en segundos, el conductor fue reducido. «¡Abran la parte trasera!», ordenó João, mientras Apolo olfateaba insistentemente la carrocería. Cuando las puertas se abrieron, la escena dejó helados a todos los presentes. 8 niños, de entre 2 y 7 años, hacinados sobre delgadas colchonetas, todos con pulseras numeradas en sus muñecas. Sus miradas, vacías y asustadas, contaban historias que las palabras no podrían expresar. Uno de los niños, un chico de pelo oscuro y ojos profundamente tristes, se encogía en un rincón. Lucía Costa, la trabajadora social, se le acercó con cuidado, ofreciéndole agua y una manta. «¿Cómo te llamas?», le preguntó con voz suave. El silencio se prolongó durante unos segundos hasta que, para sorpresa de todos, el niño respondió. «Lucas. Por ahora». Vaciló, mirando con nerviosismo a su alrededor. «Nos hacen cambiar de nombre cada semana». João y Pedro Costa intercambiaron una mirada significativa. Era la primera declaración directa de una víctima sobre el método de la operación. El agente federal, normalmente tan protocolario, parecía genuinamente impactado. «¿Por qué os cambian de nombre, Lucas?», preguntó João, agachándose para estar a su altura. «Para que nadie nos encuentre», respondió, mostrando la pulsera con el número 23. La semana pasada era Miguel. Antes, Ricardo. La revelación fue devastadora. La red no solo transportaba niños, sino que borraba sistemáticamente sus identidades. En cada parada, nuevos nombres, nuevas historias fabricadas. Un sistema perfecto para dificultar cualquier búsqueda. Mientras los niños eran atendidos y el conductor interrogado, João observó a Apolo acercarse a Lucas. El perro, normalmente concentrado en la búsqueda, se tumbó con calma junto al niño, como si entendiera la fragilidad de aquel momento. «Vamos a encontrar tu verdadero nombre», prometió João, mientras veía a Lucía documentar cuidadosamente a cada niño rescatado. La operación de aquella noche no solo había salvado 8 vidas, sino que había abierto una ventana al método cruel que convertía a aquellos niños en fantasmas para el sistema. João Silva se pasó las manos por el rostro cansado mientras analizaba los documentos esparcidos sobre la mesa del cuartel. Lucía Costa acababa de traer información alarmante. Tras entrevistar a los niños rescatados, descubrieron que al menos 5 de ellos jamás habían sido registrados oficialmente. No existían certificados de nacimiento, cartillas de vacunación ni ningún rastro burocrático que demostrara su existencia. «Son fantasmas para el sistema», explicó la trabajadora social,
señalando las fichas improvisadas que habían creado para cada niño. Sin registro, no hay protección legal, ni derechos básicos. El policía sintió que se le revolvía el estómago. Apolo, tumbado a su lado, percibió el cambio de humor de su compañero y acercó el hocico a su mano, como si le ofreciera consuelo. Aquellos niños habían nacido en las sombras y habían permanecido en ellas, perfectos para la explotación, imposibles de rastrear. ¿Cómo puede alguien esconder a tantos niños durante tanto tiempo?, cuestionó el capitán Santos, que acababa de entrar en la sala. Su superior parecía genuinamente afectado por primera vez desde el inicio de la investigación. La respuesta vino de Pedro Costa, que tecleaba furiosamente en su dispositivo. Con ayuda desde dentro del sistema, he encontrado registros de maternidades con cifras que no cuadran, nacimientos registrados por debajo del número real. Joao se levantó bruscamente, poniendo en alerta al pastor belga. La sensación de impotencia lo consumía. Cada nuevo descubrimiento mostraba cuán profundas eran las grietas en las redes de protección que debían amparar a los más vulnerables. Necesitamos un nuevo plan, dijo, mirando el mapa en la pared donde habían marcado todos los puntos de rescate. No solo estamos buscando niños desaparecidos, estamos buscando niños que, oficialmente, nunca han existido. El agente federal asintió, por primera vez de acuerdo con Joao. Eso explica por qué tantas familias denuncian desapariciones. Pero las cifras oficiales no coinciden. Lucía hojeó sus notas. Lucas me contó que nunca fue a la escuela. 3 años viajando en vehículos diferentes, cambiando de nombre y de cuidadores. ¿Cómo podemos reconstruir la identidad de alguien que nunca la ha tenido oficialmente? La indignación crecía dentro de Joao, transformándose en combustible para su obstinación. El sistema les había fallado a aquellos niños, pero él no lo haría. Apolo, sintiendo la determinación de su compañero, se puso en pie, listo para la próxima misión. Vamos a crear un nuevo protocolo, decidió el policía. Cada niño rescatado necesita una identidad inmediata, aunque sea provisional. Ninguno de ellos seguirá siendo invisible. Mientras el equipo reorganizaba la estrategia, Joao sabía que se enfrentaban a algo mucho más grande que una trama criminal. Luchaban contra la propia invisibilidad social, que permitía que tales crímenes prosperaran en las sombras. Joao Silva se frotó los ojos cansados mientras examinaba la pila de documentos incautados en el búnker improvisado cerca de la posada Cedro Antiguo. El lugar había sido descubierto gracias al olfato infalible de Apolo, que identificó el olor a leche en polvo y pañales en una construcción que debería haber estado abandonada. Entre los papeles esparcidos sobre la mesa del cuartel, un nombre se repetía con una frecuencia inquietante. Ellis. Aprobación de Ellis para el traslado. Esperando a Ellis para la tasación. Ruta alternativa. Ellis. El nombre estaba en todas partes, siempre asociado a las decisiones finales. El policía se dio cuenta de que no estaban lidiando con aficionados, sino con una organización jerárquica bien estructurada. ¿Quién demonios es este Ellis?, murmuró el capitán Santos, inclinándose sobre los documentos. Parece que nada ocurre sin su autorización. El equipo trabajó durante 3 días consecutivos, cruzando información, rastreando bases de datos e interrogando a los implicados ya capturados. Ana Souza, durante un nuevo interrogatorio, tembló visiblemente al oír el alias. Nunca lo he visto en persona, confesó, abrazándose a sí misma. Pero todos le temen. Dicen que fue entrenado por el gobierno. En la madrugada del 4.º día, el teléfono de Joao vibró con un mensaje de Lucía Costa. La trabajadora social había recibido un archivo anónimo mientras trabajaba con los niños rescatados. El video encriptado requirió horas de trabajo del equipo técnico para ser decodificado. Cuando finalmente lograron abrirlo, el silencio se apoderó de la sala. En la grabación de baja calidad, un hombre de porte militar supervisaba el traslado de 3 niños a un vehículo con matrícula extranjera.
Su rostro, parcialmente visible, fue suficiente para que el sistema de reconocimiento facial emitiera una alerta. Felipe Martins, leyó Pedro Costa, el agente federal, con voz grave. Ex militar de las Fuerzas Especiales, dado por desaparecido hace 7 años tras una operación fallida en la frontera. Joao sintió a Apolo inquieto a su lado, como si el animal también percibiera la gravedad del descubrimiento. Ahora tenía un rostro, un nombre real, una historia que perseguir. El hombre que se escondía bajo el alias de Ellis ya no era una sombra. Conoce nuestros protocolos, nuestras técnicas, advirtió Pedro, demostrando por primera vez una preocupación genuina. Va a ser el adversario más peligroso al que nos hayamos enfrentado. Juan acarició la cabeza de Apolo, sintiendo el peso de la responsabilidad. Finalmente habían identificado el cerebro de la operación, pero eso convertía la cacería en algo infinitamente más complejo y arriesgado. Joao Silva se pasó la mano por el pelo revuelto mientras observaba la pila de documentos sobre su mesa. 3 semanas de operación, docenas de niños rescatados, pero la sensación de estar corriendo contra el tiempo no hacía más que aumentar. Al otro lado de la sala, el agente federal Pedro Costa discutía por teléfono, su voz controlada contrastando con la frustración evidente en su rostro. Necesitamos la autorización para la operación en el almacén para mañana, insistió Pedro, ajustándose su impecable corbata. Cada día de retraso pone a más niños en riesgo. El policía respiró hondo, conteniendo la irritación. La burocracia federal estaba asfixiando el ritmo de las investigaciones. Mientras se rellenaban formularios por triplicado, los niños seguían desapareciendo. Joao miró a Apolo, tumbado vigilante a su lado. El pastor belga aguzó las orejas, como si comprendiera la angustia de su compañero. Tenemos un informante que confirma movimiento para esta noche, argumentó Joao, acercándose a la gente. No podemos esperar otras 48 horas por una firma. Pedro colgó el teléfono con un suspiro. Entiendo tu urgencia, pero sin una orden judicial, cualquier prueba que encontremos será invalidada. ¿Quieres atrapar a estos criminales o solo asustarlos? La tensión en el cuartel era palpable. El capitán Santos había asignado nuevos oficiales al equipo, y Joao no confiaba en todos. Los comentarios sobre las operaciones se filtraban misteriosamente, y en 2 ocasiones los criminales parecieron haber sido alertados antes de las redadas. Alguien está filtrando información, le murmuró Joao a Lucía Costa, que organizaba los archivos de los niños rescatados. La trabajadora social se limitó a asentir, preocupada. Aquella tarde, mientras revisaban las rutas marcadas en el mapa incautado, Apolo comenzó a ladrar insistentemente a uno de los nuevos policías que manipulaba las pruebas sin guantes. El comportamiento del perro despertó la desconfianza de Joao, que pasó a observar al oficial con más atención. Por la noche, solo en su apartamento, el policía esparció fotos y anotaciones por el suelo del salón. Apolo circulaba entre los papeles, deteniéndose de vez en cuando para olfatear ciertos documentos. Era como si el animal tuviera su propio mapa mental de la investigación. ¿Qué es lo que tú ves que yo no alcanzo a ver, compañero?, preguntó Joao, rascándole las orejas. Apolo se había convertido en más que un compañero de trabajo. Era su brújula moral, su detector de mentiras, su ancla en medio del caos. Cuando las dudas lo consumían, le bastaba con observar la determinación inquebrantable del animal para recuperar el foco. Mañana seguiremos tu instinto, decidió Joao, guardando las fotos. Con o sin orden judicial. El lazo entre el hombre y el animal, forjado en una confianza absoluta, era la única certeza en un caso lleno de sombras y traiciones. Mientras el sistema fallaba en proteger a los inocentes, aquella silenciosa alianza permanecía como la última línea de defensa contra el mal organizado que amenazaba tantas vidas pequeñas y vulnerables.
Una densa niebla cubría el aeropuerto clandestino como un manto, mientras João Silva y Apolo se posicionaban en la primera línea de la operación. El policía sintió que el corazón se le aceleraba cuando el capitán Santos dio la señal por radio. Aquella sería la mayor operación desde que comenzaron a desmantelar la red de tráfico de niños. Ahora, susurró João, y Apolo avanzó en silencio entre los hangares improvisados. El pastor belga rastreaba el aire húmedo con precisión militar, guiando al equipo a través de la oscuridad. A lo lejos, unas luces tenues indicaban movimiento, una avioneta que se preparaba para despegar. El equipo se dividió según el plan. Pedro Costa lideraba el segundo grupo por primera vez, sin cuestionar la intuición de João. La tensión entre ellos había dado paso a un objetivo común al descubrir la magnitud de la operación. El ladrido de Apolo fue la señal. João corrió hacia el hangar principal, arma en mano, mientras los agentes irrumpían en el lugar desde todas las direcciones. Dentro, 3 hombres de traje intentaban subir un maletín especial al avión, un maletín que se movía ligeramente. ¡Policía Federal, quietos!, gritó Pedro, mientras João y Apolo avanzaban por la parte trasera. Se desató el caos. Sonaron disparos, los cristales se hicieron añicos. Apolo derribó a uno de los hombres que intentaba huir con el maletín, y João lo inmovilizó. Al abrirlo, el policía sintió que se le revolvía el estómago. Una bebé de unos 6 meses, con los ojos entreabiertos, respiraba lentamente. Estaba sedada. En su diminuta muñeca, una pulsera de plástico con la inscripción 25, reservado. «¡Necesitamos atención médica de inmediato!», gritó João por la radio, mientras envolvía a la pequeña en su chaqueta. Apolo permanecía en guardia, gruñendo a cualquiera que se acercara a la niña. Por primera vez, la operación no solo capturó a los intermediarios, sino también a los compradores. 3 parejas de extranjeros esperaban en una sala contigua, con documentos falsos ya preparados. La bebé iba a ser solo una mercancía más, transportada a otro continente sin dejar rastro. Lúcia Costa llegó con el equipo médico, tomando a la bebé en brazos con cuidado profesional. «Estará bien», aseguró, al notar la mirada preocupada de João. Llegaron a tiempo. El policía observó cómo el aeropuerto era acordonado, se recogían pruebas y los sospechosos eran esposados. Aquella operación lo cambiaba todo. Ya no se trataba de rescatar a niños perdidos en una red local. Era el desmantelamiento de una red internacional, con ramificaciones que cruzaban fronteras. «Hemos encontrado registros de otros 30 niños», informó Pedro, acercándose con un portátil incautado. «Todos con destinos internacionales distintos». João acarició la cabeza de Apolo, que seguía alerta incluso después de la descarga de adrenalina inicial. Juntos, habían evitado que otra niña desapareciera en el sistema, pero el trabajo no había hecho más que empezar. Ahora, debían seguir el rastro hasta la cúpula de la organización. Con cada niño rescatado, un soplo de esperanza renovaba el espíritu del equipo. João Silva observaba el mural improvisado en el cuartel, donde 23 fotografías de niños ya colgaban, todas con sus nombres reales, reemplazando los códigos numéricos de las pulseras. Esa imagen alimentaba su determinación, incluso cuando el agotamiento parecía insoportable. Las noches en vela se habían convertido en rutina. El policía apenas recordaba la última vez que había dormido más de 3 horas seguidas. Apolo, siempre atento, descansaba brevemente a su lado, compartiendo el mismo ritmo de trabajo exhaustivo. «Necesitamos reducir el ritmo de las operaciones», argumentó Pedro Costa durante una tensa reunión. «La exposición mediática está comprometiendo nuestra infiltración». El agente federal insistía en lo mismo cada día, preocupado por los protocolos. João discrepaba rotundamente. «Cada día que tardamos, más niños desaparecen en el sistema». Las discusiones internas consumían una energía preciosa.
Lucía intentaba mediar en los conflictos, mientras el capitán Santos oscilaba entre apoyar la urgencia de João y la cautela metodológica de Pedro. Los niños están empezando a hablar, informó la asistente social, trayendo una noticia que acalló momentáneamente las discusiones. El pequeño Lucas dibujó un mapa que coincide con 3 puntos que aún no hemos verificado. La prensa no daba tregua. Los reporteros acampaban a las puertas del cuartel, y los artículos sensacionalistas especulaban sobre el alcance de la red. El móvil de João sonaba sin cesar, con peticiones de entrevistas que él rechazaba sistemáticamente. Ellos quieren historias. Nosotros queremos resultados. Le murmuró a Apolo, mientras acariciaba la cabeza del pastor belga. El mayor temor del equipo era perder el control de la operación. Con cada nuevo rescate, crecía la posibilidad de que Felipe Martins, el hombre tras el alias Ellis, descubriera el alcance de la investigación y desapareciera para siempre, llevándose consigo a los eslabones más altos de la cadena. Una tarde especialmente difícil, João encontró a Lucía llorando en silencio en la sala de descanso. Acabo de descubrir que Maya tiene una hermana gemela a la que no hemos podido localizar, confesó ella, con la voz quebrada. El policía sintió el peso de aquella información. Por cada victoria, había un doloroso recordatorio de todo lo que aún quedaba por hacer. Aún así, se aferraba a una certeza. Cada nombre recuperado, cada identidad restaurada, era una batalla ganada contra la deshumanización de aquella red perversa. La encontraremos, prometió João, mientras Apolo se acercaba, como si entendiera la gravedad del momento. Los números no tienen historia, los nombres sí, y nosotros les estamos devolviendo sus historias a cada uno de estos niños. Después de semanas de intensas operaciones, el polvo por fin empezaba a asentarse. João Silva se sentó en la sala de reuniones del cuartel, observando el mapa, ahora repleto de marcas rojas, cada una representando un punto de rescate exitoso. A pesar de las victorias, sabía que el trabajo apenas comenzaba. Felipe Martins, el hombre tras el alias Ellis, seguía prófugo. Las últimas informaciones indicaban que había cruzado la frontera estatal, posiblemente con documentos falsos. El policía acarició la cabeza de Apolo, que descansaba a su lado, siempre alerta, incluso en los momentos de aparente tranquilidad. Ahora tenemos aliados en Minas Gerais y Paraná, informó el capitán Santos, entrando en la sala con una carpeta de informes. Se han entrenado 2 equipos caninos, siguiendo nuestro modelo de búsqueda. La noticia era reconfortante. Lo que había empezado como una investigación aislada, ahora adquiría proporciones nacionales. Comisarías de diferentes estados compartían información, y la Policía Federal, antes tan burocrática en la figura de Pedro, finalmente dedicaba recursos significativos al caso. Lucía apareció en la puerta con una sonrisa discreta. La asistente social llevaba una tableta con fotos de los niños rescatados. Maya ha sonreído hoy por primera vez, comentó, mostrando la imagen de la pequeña que lo había iniciado todo. Y Lucas está ayudando a los más pequeños a adaptarse en el refugio. João sintió un nudo en la garganta. Aquellos niños, que hasta hacía poco eran solo números en pulseras de plástico, ahora recuperaban sus identidades. Cada nombre redescubierto, cada historia reconstruida, representaba una victoria contra el sistema perverso que había intentado borrarlos. En la pared de la sala, se había montado un nuevo panel. En él, fotografías de niños rescatados sustituían las antiguas fichas numéricas. El silencio opresivo que los envolvía comenzaba a romperse por voces infantiles que, poco a poco, volvían a confiar en los adultos. Todavía tenemos que encontrar quién está detrás de la palabra reservado, recordó João, señalando una de las pulseras conservadas como prueba. Alguien por encima de Ellis está coordinando las ventas internacionales. Apolo se levantó de repente, como si comprendiera la gravedad de la situación. El pastor belga se había convertido en un símbolo de esperanza no solo para su compañero, sino para todo el equipo involucrado en los rescates.
El valor demostrado por la pareja inspiraba a nuevos policías a unirse a la causa. En diferentes ciudades, perros rastreadores eran entrenados específicamente para identificar el olor característico de los escondites. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no luchaban solos. 6 semanas después de aquel primer encuentro con Maya en el parque Riverside, João Silva miraba el panel improvisado en la pared del cuartel. Cada fotografía, cada nombre recuperado, representaba una victoria contra el sistema que transformaba a los niños en mercancía. El policía pasó los dedos sobre las imágenes, sintiendo el peso y la ligereza de cada rescate. Apolo descansaba a su lado, vigilante incluso en el reposo. El pastor belga se había convertido en más que un compañero. Era el corazón de la operación, el instinto que nunca fallaba cuando todo lo demás parecía imposible. 23 niños rescatados, murmuró el capitán Santos, acercándose con una taza de café. El superior, antes escéptico, ahora reconocía la dimensión de lo que habían descubierto. Pero aún falta lo más importante. João asintió, señalando la pulsera conservada en una bolsa de pruebas. La palabra reservado aparecía en todas ellas, siempre con la misma caligrafía precisa. Alguien por encima de Felipe Martins. Alguien que permanecía en las sombras mientras la red se desmoronaba. Ahora tenemos informantes en 3 estados diferentes, comentó Lucía entrando en la sala con nuevos informes. La asistente social parecía agotada, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Los niños están empezando a hablar. Lucas dibujó el rostro de un hombre que visitaba el tráiler por la noche. Sobre la mesa central, el mapa original encontrado en el cochecito de Maya estaba ahora cubierto de marcas. Cada punto rojo representaba un lugar desmantelado. Cada punto azul, un niño devuelto a su identidad. La red estaba al descubierto, sus arterias cortadas una a una. Pedro Costa, a regañadientes, había admitido el valor del enfoque intuitivo de João. El agente federal ahora coordinaba equipos en otros estados, expandiendo el alcance de la investigación más allá de las fronteras iniciales. Maya será adoptada por una familia el mes que viene, comentó Lucía, sonriendo por primera vez en días. Ya responde a su propio nombre. João sintió un nudo en la garganta. Aquella pequeña vida, encontrada por casualidad una mañana fría, lo había desencadenado todo. Apolo, como si sintiera la emoción de su compañero, apoyó el hocico en su mano. El teléfono sonó, rompiendo el momento. Un nuevo informante, una nueva pista sobre el paradero de Felipe Martins. La caza continuaba. Mientras preparaba el chaleco de Apolo para una nueva operación, João sabía que aún quedaba mucho por hacer. El misterio tras la firma reservado persistía, pero cada día traía nuevas conexiones, nuevos aliados, nuevas esperanzas. «Vamos, compañero», le dijo al perro, que se puso en alerta al instante. «Aún nos quedan nombres por recuperar». El silencio impuesto a aquellos niños se estaba rompiendo, palabra a palabra, sonrisa a sonrisa. Y mientras quedara una sola pulsera numerada en lugar de un nombre, João Silva y Apolo continuarían con su misión,